Los límites. ¿Quién los crea? ¿Acaso estamos condicionados a dictámenes rígidos autoimpuestos por la sociedad misma? Después de todo, todos seguimos una rutina. Sería muy raro que entre mi audiencia haya alguien que se pase el modo historia de su vida en Randomizer. Pero hay veces, pocas veces, en que se rompe el molde. Una gran cantidad de veces ha sido para mal. Pero el crear, innovar y reinventar, cuando funciona bien, es espectacular. Y qué mejor introducción que esta para presentaros a nuestro querido Mega Man 2.5D. Oh sí, este fangame destaca por encima de todos por una característica: la dimensión, la perspectiva. Un cambio simple en cuanto a teoría, pero infernal pues llevado a la práctica. Lo cual vino a representar que este fangame se ganara su lugar y su tan característica personalidad en el nicho tan vasto que hay de proyectos de fans del bombardero Mega Man. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Gabriel de Pulsestar y mi canal se dedica a cubrir contenido diverso sobre algunos de los fangames más queridos y aclamados sobre el universo de Mega Man, como este video, por ejemplo. Pues tal como dice el título, os traigo una nueva entrevista al creador del fangame, Peter Sjöstrand. Agradezco al usuario y colaborador del canal, Lagdigo, por haberme brindado los datos de dicha entrevista. Sus links están en la descripción. Te recuerdo que en nuestro Discord se cubren más boletines informativos de otros fangames, por lo que ya te puedes ir uniendo tanto a este canal como al servidor de Discord. Como quien dice, aquí tienes la comida servida en la mesa. Bueno, empecemos. ¿Cuánto tiempo le tomó crear el Mega Man 2.5D? ¿Y cómo describiría la experiencia que fue desarrollar este título? Si no me equivoco, creo que empezamos a trabajar en el juego en 2009. En 2017 lanzamos la versión completa del juego, pero no trabajamos activamente en el juego durante todos esos años, especialmente durante los primeros años. La mayor parte del trabajo en el juego se realizó a partir de 2013 en adelante. ¿De dónde surgió la idea o el concepto original del que nacería el proyecto Mega Man 2.5D? La idea original surgió de una animación conceptual que hice en 2008, donde experimenté con Mega Man en un entorno 3D. Más tarde desarrollé esa idea y lancé una segunda animación conceptual, que también presentaba un juego cooperativo. El juego cooperativo se inspiró en gran medida en el juego cooperativo del antiguo juego Chip and Dale de NES. ¿Podría contarnos alguna anécdota divertida o recuerdo alegre que le haya ocurrido durante el desarrollo de este fangame? Hay muchos. Dos cosas divertidas que me vienen a la mente en este momento son: primero, un error que resultó en que cuando jugabas en modo cooperativo, una vez que llegabas a la sala del jefe, el jugador 2 de repente no controlaba a su propio personaje, sino al personaje del jefe. Otra cosa divertida que sucedió en el escenario de Starman, donde un error hizo que si llegabas a la nave espacial a la que se suponía debías saltar, ya estaría ocupada por un clon de ti mismo. Cronológicamente hablando, ¿exactamente en qué punto de la historia de la saga clásica transcurren estos eventos del Mega Man 2.5D? No encajan en una línea de tiempo de ninguna manera. La historia fue un enfoque muy pequeño para nosotros cuando desarrollamos el juego, y no sentimos la necesidad de tratar de hacer que la historia encajara en la saga de Mega Man existente de ninguna forma. ¿Qué lo animó a incluir a Bondman, un Robot Master eliminado del Mega Man 1, como un jefe secreto en esta entrega, al que te podías enfrentar si recolectabas las 4 letras que formaban la palabra Bond? No puedo recordar exactamente. Originalmente, se suponía que Buzz era el jefe secreto en nuestro juego, pero luego decidimos agregar a Buzz como un personaje jugable, por lo que tuvimos que elegir otro personaje para que fuera el jefe secreto. Probablemente elegí a Bondman, porque es una parte interesante de la historia de Mega Man, ya que es un personaje que, como tal, nunca debutó en algún juego, pero es algo con lo que mucha gente probablemente no está tan familiarizada. ¿Por qué se decidió que los 8 jefes principales del Mega Man 2.5D fueran Robot Masters de diferentes juegos de la saga clásica? Siendo estos Quickman de la segunda entrega, Snake Man de la tercera, Shadow Man también de la tercera, Parahum Man de la cuarta, Starman de la quinta entrega, Tornado Man de la novena entrega, Splash Woman también de la novena y Time Man de Powered Up. Se decidió muy pronto que queríamos que el juego presentara jefes de muchos juegos diferentes de Mega Man. Sin embargo, los jefes exactos que se incluirían en el juego es algo que decidimos gradualmente mientras desarrollábamos este fangame.
Y el Mecha Dragon contra el que nos enfrentamos en el Wily Stage 1 de Mega Man 2.5D es exactamente el mismo Mecha Dragon contra el que nos enfrentamos en el Mega Man 2, o es una versión mejorada del Mecha Dragon original conocida como Mecha Dragon MK2. Bueno, al menos en mi mente es el mismo Mecha Dragon del Mega Man 2. ¿Cómo se llama el motor gráfico que usted utilizó para crear el Mega Man 2.5D? ¿Y este motor podría ser liberado en el futuro? No tiene nombre, aunque a nuestro programador principal, Edgar Cebolledo, le gusta referirse a él como Mega Engine, creo. En teoría, podría usarse en el futuro, pero lo más probable elegiríamos usar algo más. ¿Qué tan difícil fue implementar la jugabilidad en 2D y el estilo gráfico en 8 bits de los juegos clásicos de Mega Man, con los entornos y las rotaciones 3D para ciertas secciones que vimos en esta entrega? Fue muy desafiante, pero también muy divertido trabajar en él. ¿Podría hablarnos un poco acerca de los miembros que conforman su equipo de desarrollo, que trabajaron en la creación de este fangame? Claro que sí. El equipo de Mega Man 2.5D está formado por mí, también por el principal diseñador y programador, Edgar Cebolledo, el compositor musical Thomas Blackburn, y los probadores, Onticarus Ryan, Johan Sjostrand, Justin Brown y Johnny Valdemar. Todos somos de diferentes países del mundo, excepto Johan, que es mi hermano y por eso también es de Suecia. Todos somos fanáticos de los juegos, por supuesto, aunque para empezar, no todos éramos fanáticos de Mega Man. ¿De qué material o sustancia está compuesto el cuerpo del jefe de Wily Stage 2 de esta entrega, conocido como Blue Devil? En mi mente está hecho de agua. Los ataques y patrones de movimientos de Blue Devil en su respectiva batalla en el Mega Man 2.5D están basados en los ataques y patrones de movimiento de Yellow Devil de la primera entrega, o Yellow Devil MK2 de Mega Man 3, y del más reciente Yellow Devil MK3 de Mega Man 11. Si no mal recuerdo, el patrón de sus ataques de bloques es el mismo que Mega Man o Mega Man 3. ¿De dónde surgió la idea de que el Mega Man 2.5D tuviéramos la posibilidad de usar a diferentes personajes, además de Mega Man, como lo son Proto Man, Buzz, Roll y el Dr. Light? Esa idea surgió naturalmente, ya que sabíamos que el juego incluiría un juego cooperativo. Entonces, tener al menos Mega Man y Proto Man como personajes jugables parecía un hecho. Luego, eventualmente, decidimos agregar algunos personajes más también. ¿Cómo se llama el compositor que realizó la banda sonora para este fangame? Thomas Blackburn. También recibe el apodo de The Moose. Tiene una página en Bandcamp. Esencialmente, ¿qué juegos de la saga clásica tomó usted como base o inspiración a la hora de diseñar y estructurar las físicas y el level design de los diferentes escenarios de Mega Man 2.5D? Para el diseño de niveles, realmente no miramos ningún juego específico de Mega Man. Sin embargo, para la física, creo que decidimos probar y replicar la física de Mega Man 5, porque nos pareció lo mejor. ¿Qué tan difícil fue trabajar en el Wily Stage 3 del Mega Man 2.5D, siendo este el único nivel de la fortaleza de Wily que no es completamente lineal, teniendo que recorrer 4 rutas diferentes para destruir unos generadores de energía y de este modo poder activar un elevador que nos lleve a la batalla contra el jefe de este nivel? Para mí, hacer Wily Stage 3 fue uno de los mayores desafíos de diseño de niveles al trabajar en el juego, debido a que el nivel era tan diferente en estilo y más abierto. Me preocupaba que la gente reaccionara negativamente, por eso hice un gran esfuerzo para tratar de crear un nivel que la gente disfrutaría. ¿Qué fue lo que lo animó a incluir en el Wily Stage 1 de esta entrega un pequeño easter egg que consistía en un cuarto secreto, con unas estatuas de piedra de Shipman, Stoneman, Iceman, Breathman, Yamato Man y Blizzard que poseen unas placas con los nombres Deptim del juego? Siempre me ha gustado cuando los juegos incluyen áreas ocultas como esa. Tengo muy buenos recuerdos de jugar un juego antiguo de los años 90, llamado Duke Nukem 3D, que tenía muchas áreas secretas con cosas como mensajes de los desarrolladores del juego. ¿En qué fortalezas de juegos pasados se inspiraron para crear el diseño de la Wily Fortress de Mega Man 2.5D? Bueno, la inspiración más obvia es Wily de Mega Man 2, que también es la primera etapa de Wily en Mega Man 2.5D. También me gustó mucho el Wily Stage 2 con temática acuática en Mega Man 5, por lo que, por supuesto, también fue una gran inspiración para nuestro Wily 2 de esta entrega. Nuestro Wily Stage 3 no estaba realmente inspirado en Mega Man del mismo modo, ya que tiene un tipo de diseño más abierto. Nuestro escenario de Wily 4, al menos la primera parte, se inspiró en el icónico escenario final de Wily en la segunda entrega.
¿Qué tan difícil fue adaptar tanto a Time Man como a su escenario al Mega Man 2.5D? Teniendo en cuenta que de los 8 Robot Masters principales, Time Man es el único que no proviene de un juego en 8 bits, sino que proviene del Mega Man Powered Up, el cual es un juego con gráficos en 3D. Fue muy difícil. Experimenté con muchos estilos visuales diferentes para nuestra versión del escenario de Time Man. Personalmente siento que el resultado fue bueno, aunque tal vez fue demasiado púrpura y aburrido. El diseño de la Wily Machine a la que nos enfrentaremos en la batalla final del Mega Man 2.5D está fuertemente inspirada en Gamma, el jefe final de Mega Man 3. Así es, Gamma es la principal inspiración para ese jefe. Siempre me gustó mucho ese jefe de Mega Man 3, ya que era tan grande y amenazante. ¿Y existe contenido eliminado o descartado de esta entrega que nunca se llegó a ver en la versión final del juego? Bueno, creo que a lo largo de los años hemos mostrado mucho de ese contenido eliminado o descartado en nuestra página de Facebook o en un par de videos en nuestro canal de YouTube. Para este fangame, la sección en el espacio exterior del escenario de Starman, en donde montamos un vehículo similar a una moto voladora, o la sección acuática de Wily Stage 2, en donde debemos usar una especie de submarino para avanzar, están inspirados en la sección intermedia de la moto acuática, del escenario de Waveman del Mega Man 5. Sí, así es. Siempre pensé que era una parte genial de Mega Man 5, así que quería probar e incluir algo en Mega Man 2.5D que fuera un poco similar. ¿Por qué decidió que el jefe del Wily Stage 3 de Mega Man 2.5D fuera Anchor, Punk y Ballad resucitados y mejorados? No recuerdo el motivo exacto, aparte del hecho que soy fanático de esos personajes, por lo que me pareció que sería un jefe genial para usar en esta etapa. ¿Podría darnos algún pequeño consejo para pasar con más facilidad la batalla contra Anchor, Punk y Ballad para esta entrega? Es una batalla muy difícil de hecho. Mi consejo sería tratar de ahorrar tantos E-Tanks como sea posible y familiarizarse con las debilidades de las armas especiales de Anchor, Punk y Ballad. Cada uno de ellos tienen 2 debilidades de armas especiales. ¿Existe la posibilidad de que en el futuro usted y su equipo de desarrollo se animen a expandir el universo de este fangame con alguna secuela o spin-off oficial? Por supuesto. Siempre existe la posibilidad, pero dado que nuestro equipo de desarrollo trabajó en Mega Man 2.5D durante tantos años, es mucho más probable que queramos trabajar en algo que no esté relacionado con Mega Man, al menos por ahora. ¿Qué lo animó a incluir en el escenario de Splash Woman de esta entrega una pequeña habitación oculta donde podríamos obtener 2 vidas? La principal fuente de inspiración para eso fue en realidad Super Mario Galaxy, donde en algunas etapas Mario corría en una versión enorme del sprite de Mario de 8 bits, del primer juego de Super Mario Bros. En NES. Ese era el sentimiento que quería probar y evocar con nuestra habitación oculta. Luego de los eventos ocurridos en el final de esta entrega, ¿el Dr. Wily realmente quedó encerrado en la cárcel luego de ser capturado? ¿O existe la posibilidad de que haya logrado escapar tiempo después? Bueno, como todos sabemos, y como creo que el propio Wily dice en algunas de las variaciones finales de Mega Man 2.5D, ninguna celda puede retener al gran Dr. Wily por mucho tiempo. En el canon de Mega Man 2.5D, ¿qué se encontraban haciendo la organización World Robot Alliance durante los eventos de esta entrega, teniendo en cuenta que dicha organización fue fundada por los científicos más brillantes del mundo con el fin de detener los futuros ataques de Wily y tratar de capturarlo? Bueno, como mencioné, la historia no fue realmente un gran enfoque para nosotros como desarrolladores en el juego, por lo que realmente no encaja en la línea de tiempo canónica de Mega Man de ninguna manera. ¿Qué tan difícil fue programar y equilibrar las armas especiales de los 8 Robot Masters principales para esta entrega, para que todas tuvieran una utilidad en ciertos momentos del juego y ninguna opacara a la otra? Definitivamente fue un desafío. El más desafiante fue el Laser Trident, que es casi demasiado bueno. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para tratar de hacerlo menos útil en algunas situaciones. Antes de que usted empezara a trabajar en este proyecto allá por el lejano 2008 o 2009, ¿usted ya había planificado la idea de crear un fangame basado en la saga clásica, solo que menos ambicioso como el proyecto Mega Man 2.5D? No. Originalmente,
Mega Man 2.5D era solo 2 videos conceptuales animados que hice para divertirme. No tenía intención de hacer un juego, pues, jugable, en parte porque no sé programar. Sin embargo, fue después de hacer esos videos que entré en contacto con el programador principal, Edgar Cebolledo, quien quería trabajar conmigo para desarrollar el juego real. Empezamos a hacer eso, y en el camino se unieron más personas que querían ser parte del proyecto. ¿Cuál es su arma especial favorita para esta entrega? Probablemente Shadow Blade. Me gusta cómo se puede lanzar en múltiples direcciones, y realmente me gusta cómo, incluso si fallas a un enemigo, aún puedes golpear al enemigo cuando la hoja regresa a ti. A la hora de trabajar en las debilidades de los 8 Robot Masters principales de esta entrega, usted trató de respetar lo mejor posible el concepto de piedra, papel, tijeras, que Akira Kitamura y Keiji Inafune ya habían establecido para los primeros juegos de la saga clásica. Lo tuvimos en cuenta, pero no creo que lo hayamos planeado tan bien como probablemente lo hicieron para los juegos originales. Por ejemplo, ¿qué robots maestros se incluirían en el Mega Man 2.5D? Se decidió gradualmente, a medida que avanzábamos en el desarrollo del juego. En retrospectiva, podría haber sido un gran beneficio decidir todo eso antes de comenzar el desarrollo, pero así es como terminamos desarrollando nuestro fangame. ¿Qué lo animó a implementar en los extras de este juego el nivel especial llamado Challenge Stage? No puedo recordar con absoluta certeza, pero creo que una fuente de inspiración fue Mega Man 10, que creo que tenía algo llamado modo sin fin, o algo así. Además, las etapas adicionales en Mega Man 10 para Anchor, Punk y Ballad también fueron una fuente de inspiración. En general, me gustó la idea de tener algún tipo de escenario que fuera contenido extra y que realmente pudiera poner a prueba las habilidades del jugador a lo grande. Se podría decir que el Challenge Stage del Mega Man 2.5D fue diseñado y planificado para ser el escenario más difícil del juego, en donde debemos utilizar todas las armas especiales y movimientos que fuimos obteniendo en el juego principal para poder avanzar en dicho escenario. Sí. Fue diseñado intencionalmente para ser muy difícil. Estaba destinado a jugadores que ya han completado el juego, pero que pueden estar interesados en un gran desafío. ¿Por qué al final del Challenge Stage no hay un jefe esperándonos? ¿Había planes de incluir un jefe al final de dicha etapa? Bueno, creo que la idea original siempre fue incluir un jefe de broma como el jefe de ese escenario. Mientras que la etapa de desafío más antigua no tenía ningún jefe, la etapa de desafío en la última versión del juego tiene un enemigo Meat como jefe en esa sala. Pensé que sería divertido, porque dado que la etapa en sí es tan difícil, la mayoría de la gente esperaría que el jefe también fuera realmente difícil. Pero en cambio, es solo un enemigo habitual allí. Entiendo que algunas personas pueden estar decepcionadas por eso, pero tal y como yo lo veo, el punto de la etapa de desafío es realmente el escenario en sí mismo, más que el jefe al que te enfrentarás al final. ¿Cómo se llama el mini jefe del escenario de Quickman en el Mega Man 2.5D? El cual es un robot rojo con un solo ojo, con la capacidad de disparar 4 rayos, los cuales, si nos tocan, nos matarán instantáneamente. Si no recuerdo mal, se llama Big Octopus Battery. Algunas de las secuencias animadas del tráiler del lanzamiento de este fangame están basadas en las secuencias animadas del comercial japonés del Mega Man 02. Sí, creo que todos esos segmentos animados se basan en varios videos existentes de Mega Man, como el comercial japonés de Mega Man 02 que mencionaste, así como otros comerciales y otros videos. ¿De dónde surgió la idea de implementar un modo cooperativo en el Mega Man 2.5D? Provino del segundo concepto de animación de Mega Man 2.5D, antes de que fuera un juego real. Fue algo que agregué en esa animación conceptual, que obtuvo una gran cantidad de respuestas positivas. Es por esa razón que el juego cooperativo siempre tuvo la intención de incluirse en el juego. Actualmente, usted y su equipo de desarrollo están trabajando en un nuevo proyecto, pero que no esté relacionado con la franquicia de Mega Man. Actualmente no. Siempre estamos discutiendo diferentes ideas para un nuevo juego, pero hasta ahora no hemos podido encontrar una idea que parezca lo suficientemente interesante como para querer desarrollarla. Con suerte, encontraremos tal idea eventualmente. ¿Cuál es su Robot Master favorito de esta entrega y por qué? Es difícil elegir, tal vez Splash Woman o Snake Man. Siempre me gustó mucho Snake Man, y en Mega Man 9 pensé que era una idea genial que uno de los Robot Masters fuera una mujer, siendo un concepto que amé.
La actualización 1.1, en donde fueron introducidos Bad BX Art Mega Man como nuevo personaje jugable y el escenario especial de Sparkman en los extras del juego. ¿Será la última actualización de este fangame o hay planes de crear otra actualización en el futuro? Es muy probable que la versión 1.1 sea la última actualización de esta entrega. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que lancemos otra actualización, pero parece mucho más probable que intentemos desarrollar un juego completamente nuevo. ¿Usted tiene alguna red social en donde podamos ver los avances y el progreso de sus futuros proyectos? Así es, en la descripción de este video encontrarás los enlaces. Tenemos una página de Facebook y una de Twitter, pero dado que actualmente no estamos trabajando en ningún juego nuevo, ambas páginas están inactivas. Sin embargo, si podemos comenzar a desarrollar un nuevo juego, se publicarán actualizaciones en dichas páginas. Ya para finalizar con esta entrevista, ¿tiene algunas palabras o mensajes que le quiera dar a los suscriptores o espectadores de los videos de Pulsa Start? Me gustaría agradecer a Pulsa Start por llamar más la atención sobre Mega Man 2.5D a la comunidad del Bombardero Azul. Y me gustaría agradecer a los suscriptores y espectadores por interesarse en el proyecto. Espero que algunos de ellos decidan probar Mega Man 2.5D y que lo disfruten. 奇跡の炎よ燃え上がれよ君の心に未来のため打たれて立ち上がる